en este estudio de esta mañana, como hemos estado, mis hermanas, hablando en este tiempo desde noviembre, estamos ya hablando sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Y la llevamos pedacitos por pedacitos, porque es tan importante que conozcamos esa persona, ese Dios tan grande que dio su vida por nosotros, que lo conozcamos para que lo podamos también enseñar a otros. Y esta mañana pues tenemos con nosotras a una de nuestras maestras también aquí en el grupo de Corazones de Mujer. De veras, mis hermanas, yo agradezco tanto por el grupo de mujeres que nos ayuda, mujeres que aman al Señor, mujeres que se preparan para darnos a nosotras las enseñanzas que necesitamos. Así que esta mañana tenemos desde El Salvador a nuestra hermana Martita Carrillo de Hernández, una gran amiga mía, como Así diríamos es. por allá, una gran chera, y Ay, está trabajando para el Señor, sigue así ella es. trabajando con mujeres. Ella es una mujer de oración fuerte también y está junto con su esposo de regreso en la patria, El Salvador, sirviendo todavía. Así que Martita, el tiempo es tuyo. Creo que vas a tener que volver a compartir pantalla Vamos porque a ver. Muchas gracias. hubo Muchas un... gracias. Ah, ¿Estamos? estamos. Estamos. Lo vemos acá, ¿verdad? Vamos a ver. Perfecto. Mm, Ujú. El tiempo creo es que tuyo, sí. Martita. Sí. Creo que a la bueno, a la derecha salen todas, ¿verdad? Está Tenía que... saliendo. Sí, Perfecto. pero se mira. Ok, buenos días a todas. Gracias por a mi querida amiga Alma por el privilegio que me da. Es un privilegio y es una bendición y es un desafío hablar la palabra del Señor. Que el Señor me use y que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Así es que vamos a continuar con el estudio de Juan el Bautista. Como bien decías, se va estudiando los evangelios, que es fascinante, porción por porción, para irle sacando lo más que podamos. Hoy estaremos meditando en dos temas eh, en cuanto a los textos que me han sido dados. Los dos grandes temas que vamos a ver es el primero, el ejemplar mensaje de Juan. Vamos a estar viendo algunos aspectos en Mateo 3 del 7 al 10, Lucas 3 del 7 al 14 y el cuadro de El Mensajero. Y ahí pueden ver Mateo 3, lo que creo yo que no alcanzo a verlo, del 11, sí, Mateo 3 del 11 al 12, Marcos 7, 8 y Lucas 3, 15 al 18. Espero que tengan sus Biblias abiertas. Algunos versículos van a estar aquí en pantalla, pero también es bueno verlos con las Biblias abiertas. Primer tema, el ejemplar mensaje de Juan. Indiscutiblemente, al ir prestando atención en el mensaje de Juan y la vida de Juan, sobre todo su mensaje, notaremos que era un mensaje corto pero poderoso, lleno de elementos teológicos. ¿A qué me refiero? Y solamente menciono unos cuantos. Juan se mueve desde la cristología, que es el estudio de Cristo, del Mesías, la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, también menciona en su mensaje el Espíritu Santo, la amartiología, ¿qué es eso? Es el estudio del pecado y eso es lo que más precisamente Juan recalca en su mensaje, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y también la soteriología, que es el estudio de la salvación. Precisamente él está apuntando a cómo el pueblo de ese tiempo y para nosotros pues es pertinente, aunque no estamos viviendo en esa época, sino que eso fue la preparación para el Mesías, pero también son elementos que vamos a ver del mensaje de Juan
hasta la escatología, él también habla de cosas futuras. La prédica de Juan, hermanas, ocasionó un avivamiento extendido entre el pueblo de Israel. Después de haber puesto claro, la semana pasada las que estuvieron conectadas vieron que el elemento clave y claro, y Liz lo repitió una y otra vez, es el arrepentimiento. El elemento para encontrarse con el Mesías, Juan les decía al pueblo, tienen que arrepentirse. Y lo vimos en los versículos anteriores. Pero ahora vamos a ver cómo Juan confronta como una radiografía, como un acercamiento de lo que significa cuando uno dice yo me he arrepentido. Ellos venían, se bautizaban, las aguas del bautismo, el bautismo de Juan de arrepentimiento, pero Juan quería estar seguro que ese pueblo había entendido lo que ellos estaban haciendo al pasar por las aguas bautismales del bautismo de arrepentimiento, porque era preparatorio para la venida del Mesías. Y es así como vemos en Mateo 3:8, que dice el versículo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y la palabra ahí es hacer, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Recordando esto también lo tocamos la semana pasada, pero por supuesto, como es un hilo de lo que estamos compartiendo, a quienes se dirigió Juan y cómo lo hizo. De acuerdo con los pasajes de Lucas 3 y Mateo 3, Juan se dirigió a multitudes, a fariseos, a saduceos, a publicanos y a soldados romanos. Recordar un poco quiénes eran los fariseos y saduceos, porque esto es sumamente importante para la aplicación y para que entendamos algunas palabras que Juan utilizó cuando estos fariseos y saduceos se acercaron. Históricamente, el judaísmo a esas alturas se había dividido en 3 sectas. Algunos dicen que 2 siglos antes de Cristo, yo no sé el tiempo exacto porque ahí dicen quizás 300 años, 200 años, 150 años, pero en el tiempo ya que estaba previo a la aparición del Mesías, habían fariseos y habían saduceos. Los fariseos eran la mayor secta dentro de las 3 sectas del judaísmo, fariseos, saduceos y esenios. ¿Ok? El término significa separatista para fariseos. Le llamaban los rigoristas legales. Se creían religiosos totalmente, devotos, santos, que no había ni tacha ni mancha en ellos. Algo así como, decía un teólogo, como que buscaban una vacante en la Trinidad porque eran tan sublimes que no había nada de qué avergonzarse en la mente de ellos, arrogantes, orgullosos, se creían justos delante de Dios. Eso eran los fariseos. Los saduceos eran la clase sacerdotal alta y no creían en la resurrección. Interesante, cuando estuve yo leyendo e investigando, y le gustaban los asientos de poder y dinero a cualquier costo. En otras palabras, ellos eran los negociantes de la clase sacerdotal. Y los esenios vivían en el desierto y practicaban el ascetismo. Así que a estos fariseos, a estos saduceos, es donde Juan les reprende duramente. Allí en Mateo 3:7, precisamente, ¿qué es lo que le dice en Mateo 3, en el versículo 7? Y sabemos esa fuerte manera de acercarse a ellos, y lo pueden buscar, y lo que dice es, ¿cómo les dice? Generación de, ¿cómo les dice, hermana? Generación de Víbora. víboras.
al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Detengámonos allí, a estos perfectos casi, con estas palabras, que es lo que Juan estaba diciendo. Estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes conocen la palabra, conocían el Antiguo Testamento, conocían que el día del Señor iba a venir, pero les señalaba a través de esto la terrible realidad que ellos, aunque conocían las exigencias espirituales de Jehová, su comportamiento daba a conocer, cuando le llaman generación de víboras, era hijos del diablo, porque la víbora está relacionada con Satanás, hijos del diablo. En otras versiones, lo han traducido raza de víboras, en otra camada de víboras. O sea, son palabras que aún yo siempre que lo he leído me ha impactado. Pero así, lleno del Espíritu, Juan, sin tapujos, como decimos, sin pelos en la lengua, con una autoridad espiritual, le dice, ¿sabe qué? Ustedes son generación de víboras. Con esto en mente, como Juan estaba diciendo que vienen a bautizarse, están viniendo, pero deben de entender qué significa el arrepentimiento genuino. Así es que entremos a las características de un arrepentimiento genuino. Y lo primero es el reconocimiento del pecado personal. Eso se encuentra en Lucas 3:5, que dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová. Un genuino arrepentimiento, le está diciendo Juan cuando menciona esto de Isaías 40, que es un versículo ilustrativo, habla en forma figurada que debe de haber una radical transformación que tendrá el corazón de esa persona y que todo obstáculo tiene que ser removido, toda dureza del corazón tiene que ser removida para el encuentro con el Rey. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque los judíos como pueblo creían que por ser hijos de Dios, por ser el pueblo escogido, estaban limpios. Pero Juan les dice, no, Juan el Bautista, tiene que haber un reconocimiento en el corazón. Y ciertamente ese es el arrepentimiento, que yo entienda mi situación de una miseria, de una pobreza de espíritu. La segunda que menciona a la luz del pasaje es, les dice, ¿saben qué? Si ustedes han venido a bautizarse con el bautismo de arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento de la ira venidera. Y aquí están los dos versículos, Lucas 3:7 y Mateo 3:7. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y Mateo 3:7, ¿qué dice, hermanas? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué quería decir Juan al transmitirle esto? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Subrayado. Es que un motivo legítimo de arrepentimiento era el temor a la ira venidera. Así es, hermanas, porque esa es la verdad. Tenemos que arrepentirnos porque hay un juicio que viene. Sabemos que el Señor en su venida, nosotros que ya estamos a este lado, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia, que ya lo vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero nosotros sabemos que tenemos que ser salvos de esa ira venidera. Y eso es lo que Juan les estaba comunicando a ellos. Arrepiéntanse, porque viene una ira venidera y el pecado
lleva consecuencias eternas. Parte de su arrepentimiento, Juan les quería decir, deben de entender que viene una ira venidera, por lo tanto, tienen que convertirse no desde el corazón y no con solamente cuestiones externas. Y en las cuestiones externas, vamos a la tercera característica de un genuino arrepentimiento y es rechazo de confiar en ritos religiosos. Ay, hermanas, de estos estaban cargados, especialmente como vimos los fariseos, los saduceos, y el pueblo de Israel era lindo para ceremonias, para ritos, para fiestas anuales. Y si ustedes leen los profetas en el Antiguo Testamento, los profetas mayores que le llaman y menores, lo que enfatiza una y otra vez es estoy hasta aquí de ritos religiosos, porque realmente ustedes están confiando y creen que están limpios delante de mí por las cosas externas. ¿Quién os enseñó? Y dice acá, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo porque se bautizaban, pero recordamos una vez más, estamos viendo el énfasis, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién os enseñó? Porque ellos se creían justos, ellos pensaban que guardando los ritos y todo lo que ellos habían agregado muchas veces, porque los fariseos tenían en la tradición oral y todos los agregados, y pensaban que por ellos podían huir de la ira venidera, ellos eran salvos, ellos eran justos. Pero Dios está diciendo, Dios les dice a través de Juan el Bautista, está buscando el cambio interno y no mero rituales externos. Otra característica que Juan les hace, como en ese zoom que decimos, en ese rayos X del alma, para que ellos entiendan lo que significa el arrepentimiento, es hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí dice Lucas 3:11, hermanas, pero es Lucas 3:8. Y Lucas 3:8 dice al principio, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿A qué se refería? Esto tenía que ver con una transformación de conducta de vida. No era meramente que hubieran dicho, sí, nos arrepentimos, nos vamos a bautizar, preparándonos para la venida del Mesías. No, les dice Juan. ¿Saben qué? Es una transformación y tienen que hacer, tiene que verse lo que ustedes están haciendo en la vida cotidiana. No son los ritos los que van a demostrar el fruto del arrepentimiento, sino que son las acciones. Y es así como a la multitud le dicen, ¿saben qué? Hagan misericordia, manifiesten amor, ayuden al prójimo. Y ahí está Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas, el que no tiene y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Él lo está diciendo, es misericordia, obras. A los publicanos les dice allí en Lucas 3:13, no exijáis más de lo que está ordenado, arreglen su vida, no roben, no agarren más de lo que es debido. Esto es el arrepentimiento. A los soldados les dicen el, eh, por su posición que tenían de autoridad, no hagan extorsión, no calumnien a nadie, confórmense con vuestro salario. Es increíble cómo Juan llega al corazón y cuando dice hacer frutos de arrepentimiento es en la vida diaria, tiene que haber una transformación. ¿Y qué más?
Otra característica que Juan les presenta de un genuino arrepentimiento es renunciar a su orgullo ancestral. Ah, hermanas, esto hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. El pueblo de Israel hace lo que quiera, tiene idolatría, totalmente una vida desordenada, pero son el pueblo de Israel, porque son descendientes de Abraham. Y no es cierto. Él les dice, ¿saben qué? Su orgullo ancestral no les va a salvar. Su orgullo ancestral tienen que hacerlo a un lado. Y es así como en ese mismo versículo que estamos viendo, veamos la otra parte del 8b. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar aún hijos de Abraham, aún de estas piedras. Tremenda ese orgullo de que eran hijos de la promesa que le hizo a Abraham, que fue un hombre justo, que le hizo los pactos con Davídico. Ellos pensaban equivocadamente que tenían ganado el reino de los cielos por ósmosis, ¿verdad? Así, porque somos descendientes de Abraham, entonces tenemos el reino de los cielos. Y Juan les exhorta a dejar de confiar en su patrimonio judío. Más adelante nosotros sabemos, ya digo, a este lado, con la inauguración de la iglesia, con Pablo escribiendo en sus epístolas, por ejemplo, en los Gálatas, capítulo 3, versículo 7, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Y qué más? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que el ser descendientes, ese orgullo ancestral, les dice, tienen que hacerlo a un lado. Eso es parte de su arrepentimiento. Y algo más, todavía lo refuerza esa aseveración dura en Lucas 3:9. ¿Y qué es lo que dice Lucas 3:9? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hermanas, cuando yo he estado leyendo y para mí ha sido impactante ver a este joven profeta, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, llegaba directo, no andaba por las ramas. Y eso lo vamos a ver en las aplicaciones para nosotros en cuanto a que nosotros somos heraldos del Señor, de las buenas nuevas de salvación. Pero aquí le está diciendo, si no dan fruto y que sea buen fruto, se corta y se va a echar en el fuego. Y es una advertencia severa. Y la otra característica y última de un genuino arrepentimiento es que tenía todo que apuntar para recibir al Mesías prometido. Reconocer repitiendo el pecado personal. Eso es genuino arrepentimiento. Reconocer que nos tenemos que arrepentir porque la ira venidera está a punto en un momento a otro de venir. La ira de Jehová, el día del Señor, que tanto lo hablan, repito, los profetas y que ellos lo sabían. Tienen que rechazar de confiar en todo lo externo. El arrepentimiento y el cambio es del corazón y por lo tanto hacer frutos dignos de arrepentimiento, renunciando a todo aquel orgullo que ellos tenían para recibir al Mesías prometido.
Y el Mesías prometido aquí en Juan Lucas 3:16 dice, respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, y lo subrayo, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y eso ya lo vamos a ver en la segunda parte. No quiero desarrollar en la segunda parte de este versículo, sino que lo vamos a ver a continuación. Pero aquí es lo que quiero enfatizar es que él está diciendo, viene uno más poderoso que yo. Así que Juan el Bautista lo que quiere dejar claro es, ¿saben qué? Yo no soy el Mesías, deja claro, él no es el Mesías y deja claro la superioridad del que viene después de él. Este bautizará con el Espíritu Santo a quienes se arrepienten y declarará juicio a quienes lo rechazan. Y ciertamente sabemos nosotros que eso es lo que sucedió. Vayamos al segundo tema, el cuadro del mensajero, es decir, cuáles eran las características de Juan, de este joven profeta, así lo llamo yo, pues sabemos de que era solo 6 meses de separación con Jesús y que Jesús era su primo. Claro, él eso no lo sabía y vamos a ver más adelante cómo es que él se dio cuenta realmente que él era esa voz que había dicho y que se había profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el cuadro del mensajero? Los siguientes versículos. Mateo 3 del 11 al 12 y vamos a introducir Marcos capítulo 1 del 7 al 8 y los siguientes versículos de Lucas que son del 15 al 18. Antes de ver esa parte, de ver algunos rasgos de Juan el Bautista, interesante esta pregunta. Y se tocó algo la semana pasada, pero quiero agregar estos detalles. ¿Cómo supo Juan que era él quien tenía que llevar a cabo el trabajo de preparar el camino del Mesías? ¿Cómo lo supo? El Nuevo Testamento nos da algunas pistas y quiero que leamos ahí primero en Lucas 3:2, donde después que el escritor pone el trasfondo político de la época, ¿verdad? Menciona lo siguiente. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, subrayado, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Observemos, vino palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan 1:32 y 33? Encontramos otro detalle, donde el mismo Juan el Bautista dice, también dio testimonio Juan, también dio Juan, perdón, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, refiriéndose a Jesús. Versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió, observen, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El primer pasaje entonces hace una referencia directa a la relación, a la forma en cómo Dios se manifestaba a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan, hermanas? La fórmula clásica era, vino palabra de Jehová y era el profeta, vino palabra de Jehová. Y así está ahí, vino palabra de Dios. Exactamente lo mismo sucedió con Juan. Mientras se encontraba en su exilio voluntario preparatorio en el desierto, que eso lo vieron la semana pasada, allí el Señor se le estaba revelando. La conclusión es que Juan supo que él era el llamado a cumplir esa misión porque Dios mismo se lo había revelado.
Ahora regresemos al tema también del cuadro del mensajero. ¿Cuáles eran las características? Y son tres, básicamente, que quiero encerrar. Hay mucho más. Ustedes saben que un pasaje se puede sacar muchas cosas, pero el profeta tenía bien clara su misión. Y eso no lo voy a tocar ahora porque Liz lo desarrolló muy bien. Su misión era preparar el camino, allanar el camino. Era el heraldo que iba adelante diciendo, viene el Mesías arrepentido. Su misión estaba bien clara. El cuadro del que prepara el camino. Pero ahora observemos este pasaje para ver otra característica de este mensajero, del cuadro del mensajero. Y Marcos 1, del 7 al 8, está en pantalla, lo podemos leer, y dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿A quién? Subrayado, hermanas, observemos. Acuérdense que cuando hay estudio es observación. ¿A quién? No soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él os bautizará con Espíritu Santo. Este profeta tenía claro, bien clara su posición. No soy digno. Ni siquiera se consideraba, hermanas, digno de hacer el trabajo más denigrante. Porque ¿qué quiere decir eso? Que no soy digno de desatar la correa del calzado. El trabajo más denigrante de un esclavo de aquella época. Esto era quitarle las sandalias a su señor. Esta era una tarea que la ejecutaba el de más bajo rango de los sirvientes. Y solo recordemos, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Antes de fuera entregado, cuando tomó pan con sus discípulos, Él le desató las sandalias, Él le quitó las sandalias sucias y hizo el lavado de los pies. Entonces, ese es el contexto de que en ese tiempo eso era lo que hacía el siervo de categoría más baja. Pero él dice que aún eso no soy digno de hacerlo. Me impacta, hermanas, que este profeta era altamente humilde y eso es de las cosas que toca también mi corazón y debe tocar nuestros corazones. La posición él la tenía bien clara. Él pudo haber dicho cuando le preguntaron, recuerda, ¿quién eres tú? Eres Elías, eres el Mesías, ¿quién eres tú? ¿Saben qué? Juan pudo haber dicho, ah, eh, bueno, quiero decirles algo, yo soy alguien que viene de un nacimiento milagroso, porque fue un nacimiento milagroso. ¿Se acuerdan que no podía quedar embarazada su madre? Y fue la visitación de Dios diciéndole, vas a tener a Elizabeth, este niño, de una forma milagrosa. Juan pudo haber dicho, vengo de un nacimiento milagroso, un destino profetizado. ¿Saben qué? Yo soy hijo de profeta, soy un hombre llamado a cumplir grandes promesas proféticas, un poderoso predicador, miren toda la audiencia, porque eran multitudes que llegaban a él y un hombre de muchos seguidores. Ah, Juan pudo haberse enorgullecido y haber dicho, profeta, hijo de profeta, llamado por Dios con estas multitudes, pero no lo hizo. Con humildad dijo, ni siquiera podría desatar las sandalias de mi Señor. ¿Por qué mantuvo la posición correcta, hermanas? ¿Por qué nosotros podemos mantener la posición correcta, clara en nuestras mentes de quién somos nosotros? Y la respuesta era por su amor a Cristo, por su amor profundo, su reverencia, su alta reverencia, porque Él les dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No tenía ninguna competencia, sabía bien clara su posición, que Él solo era la voz profética para la venida
de su gran Señor, el Mesías. Ah, qué lección más grande aprender, hermanas. Qué lección más grande. Que solo somos instrumentos en sus manos, que siempre debemos estar dispuestas en cualquier cosa que hagamos, sea pequeña o grande, dispuestas a darle toda la gloria y honor a Él. Y aquí quiero decir, como parte de un pensamiento eh, que debemos, con tristeza muchas veces vemos que un predicador cuando va y antes de entrar y subir al púlpito le dan todo, ¿verdad? Los títulos y que ha sido aquí y que ha sido allá, si es un misionero o si somos nosotras mismas, quizás, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, ella tiene esto, tiene lo otro. Y no, hermanas. Aquí Juan nos da así. A mí me dio y digo, sí, Señor. Sí, Señor. Eres tú el único que recibe la gloria y mi posición tan solo es de servicio. Así es que el profeta tenía clara su misión, su posición, pero también bien clara su limitación. Y regresemos a Mateo 3:11 y dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, lo acabamos de ver, él sabía su posición, es más poderoso que yo. Él, y aquí está el subrayado, Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que Jesús haría, lo que el Mesías haría sería único, exclusivo. Lo que Él haría es dar una nueva creación, era un corazón, hacerse, acuerdan, allá en los profetas decía, convertiré de los corazones de piedra en un corazón de carne. Y eso le correspondía solamente a el Mesías. Él, estaba bien claro, Él es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo solo preparo y lo bautizo con agua, el bautismo de arrepentimiento, pero Él es el que va a dar el Espíritu Santo y fuego. Observemos, bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es importante aclarar esta porción, Él los bautizará, está hablando en futuro. Sería un don escatológico, como dicen los teólogos de hoy. Y esto sería un don de los últimos tiempos y sabemos que eh, se realizó y se consumó esta profecía. Él lo bautizará en Hechos 2. Es el Espíritu Santo prometido en Ezequiel 37. Es el Espíritu Santo ahí en Joel. Así es que esto es un don escatológico que se cumplió en Hechos capítulo 2. Y por otro lado, también los judíos sabían que el fuego estaba relacionado con juicio divino. Y solo observemos por acá, hay muchos versículos, muchos hermanas que hablan del juicio divino, del día de la ira de Jehová, de la ira del Dios que viene. Pero solo observemos Malaquías 3:2 y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, aquí está, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Otros pasajes, si están anotando, es Zacarías 13:9, que habla también de fuego, de purificación, Isaías 4:4 y muchos. Y interesante, Malaquías en el previo capítulo, en el capítulo 2, termina el pueblo de Israel con una queja. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Y el Señor, una vez más, Jehová de los ejércitos, diciéndole, ¿saben qué? Toda esta injusticia, todo lo que están haciendo, todo el desorden del pueblo, toda la idolatría, voy a enviar. Y ahí es cuando en el versículo 1 de Malaquías dice, voy a enviar mi mensajero delante, la voz, pero también voy a enviar el que va
a realizar esta tarea, el que va a purificar, porque Él es como fuego purificador. Y todavía agrega para entender qué significa el fuego purificador. Versículo 12 de Mateo 3 y dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y antes de entender un poco más este versículo, que es una ilustración de la agricultura de aquellos tiempos, quiero reforzar con el versículo acá que dice que Él es como, no, Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Solo Cristo, el Cristo profetizado, bautiza con el Espíritu Santo. Y también solo Cristo bautiza también con fuego. Pero no es el fuego, dame fuego, como ahora se ha malentendido. El fuego es purificación, sí, para el creyente. Porque dice, no os sorprendáis el fuego de la prueba, dice ahí en Pedro. Claro que sí, somos purificadas, pero eso viene de parte de Él. Nos pasa por fuego, nos purifica, pero también el fuego para el no creyente es juicio, es juicio. Y por eso aquí dice, recogerá su trigo en el granero y quemará la paga en el fuego, hablando del infierno, de juicio. Su aventador está en la mano, en su mano. ¿Qué significa eso? Acá vemos que Juan utiliza una ilustración de la agricultura. En este tiempo se usaba un aventador, así como este instrumento como que era un tenedor gigante, por decir algo, ¿verdad? Entonces usaba un aventador después que el grano era colectado, el cual se tiraba al aire con este instrumento para limpiar toda la basura o paja. Se iban a los lugares altos y cuando venían los vientos del Mediterráneo, salía todo lo que era la paja, todo lo que no servía y el grano bueno caía y ese buen grano lo colocaba en su granero. Entonces, esta ilustración que la da en el versículo 12 señala que el Mesías juntará el trigo en su granero. ¿Y quién es el trigo? Nosotras, hermanas. Su rebaño. Él zarandea, dice, y juntará el trigo en su granero y apartará la cizaña y la echará en el fuego eterno del día del juicio. Eso solamente es atribución de nuestro Señor, del Mesías. Y eso es lo que Juan les estaba diciendo. Y luego termina el capítulo de Lucas 3, versículos 18 y 19, que no son cronológicos los siguientes versículos. Este párrafo describe el hecho de que el ministerio público de Juan terminó con el encarcelamiento dictaminado por Herodes. Es el resumen de su ministerio. O sea que los versículos 18 y 19, todo lo demás venía cronológico, pero este es un acercamiento al cuadro de Juan que da como un resumen, pero ¿sabe qué? Este joven eh, predicador, profeta, la voz, el que preparó el camino, otra cosa que me impactó, tuvo un ministerio corto, pero sabía en el tiempo, en los meses que le tocó vivir, dicen que posiblemente fue como un año, posiblemente un año más, y él fue encarcelado y luego fue decapitado por amor a su Señor y que nunca negó el Evangelio, las buenas nuevas. Para terminar, hermanas, ya 4 minutos más, estoy aquí viendo el reloj. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Qué lecciones prácticas tenemos de este joven? Así lo llamo, ¿verdad? Así como nuestro amantísimo Jesús fue un joven, 30 años, pues todas sabemos que a los 30 años tenemos sueños y comenzamos a trabajar, pero el Señor es el Dios de nuestros tiempos y Él sabe
los tiempos y los llamados. Primero, lecciones prácticas. Estar claros que el arrepentimiento involucra, hermanas, confesión de pecados, dolor de pecado cometido contra Dios y convertirnos y volvernos de nuestros malos caminos. No es tan solo un sentimiento. Un teólogo dijo, el arrepentimiento es una acción triple: entender, conocer el pecado, tener dolor, llorar por nuestro pecado, de veras, llorar por nuestro pecado. Y la voluntad, que es un cambio de mente, que es lo que Juan les dijo a ellos. Y para nuestra vida debemos de tener claro que el arrepentimiento involucra eso. Y nosotros ya en Cristo sabemos que tenemos que estar arrepintiéndonos, lavándonos cada día de todos esos pecados que vienen, que caemos en ellos. Y es importante que tiene que haber un genuino arrepentimiento. El segundo, que una segunda aplicación, debemos alabar a Dios por darnos la bendición de saber que en Jesús nuestros pecados son totalmente perdonados. Precioso, alabarlo, porque nosotros ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando venimos a Cristo, Él nos sumerge y nos pone en el cuerpo, que es la iglesia, que Él ha comprado con sangre preciosa. Él es el que hace eso, pero es importante, hermanas, de veras que hayamos venido a Él con un genuino arrepentimiento. Y eso también quiero agregar, por eso nuestras iglesias están tan llenas de profesantes y aquellos que piensan que son creyentes y no hay frutos, no hay fruto de arrepentimiento, porque mal han entendido, acepten a Cristo, ¿verdad? Y los evangelistas les gusta y aceptaron 30, y aceptaron 40, aceptaron, y de ahí no hay cambio. No es eso. Un arrepentimiento nos lleva a la salvación, pero tiene que haber fruto. Y no solo es levantar la mano y dar una oración de fe y dar la vuelta. Pero nosotros, las que estamos acá, sé que tenemos que alabar al Señor porque Él nos da el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana como Él quiere. Aunque el juicio viene y está cerca de nosotros los creyentes, ya no tenemos nada que temer. Y tercero, vivir una vida congruente con lo que creemos. Esto es muy importante, porque una cosa es decir algo del diente al labio y otra cosa es diferente vivir lo que se cree. Debe predominar el fruto del Espíritu Santo manifestado en obras de justicia. Hermanas, tenemos que vivir, no decía otro teólogo, la teología confesional, sí, confesamos, nos podemos, sabemos de memoria muchos pasajes, pero cuando viene la hora de la prueba, cuando viene de ver a ser fieles al Señor, fallamos. Tenemos que ser congruentes y eso es lo que Juan el Bautista recalcó en sus oyentes. Y el cuarto, pedir al Señor el valor, el atrevimiento de compartir a Cristo anunciando el evangelio a toda costa, sin temor, hermanas, y no compartir una gracia barata. Juan el Bautista le dijo generación de víboras, quizás hoy en día no vamos a utilizar la palabra, pero no tengamos temor, hermanas, hay que decir las cosas como deben de ser, con firmeza, con amor, respaldados por el Señor. Y tener claro que solo somos instrumentos de el Señor y que no le robemos y que no le robemos la gloria a Él. Aprender de la humildad de Juan el Bautista y termino diciendo entender que la salvación jamás se hereda. La iglesia está llena muchas veces de jóvenes que han crecido en las bancas de la iglesia o en las butacas o donde sea, y tienen años. Y tú le preguntas, si tú, sí, sí, yo vengo a la iglesia y tienen años y piensan que son salvos y no son salvos porque no ha habido un arrepentimiento
genuino y un arrepentimiento que se mire el fruto en nuestra vida diaria. Así es de que eso es, mis hermanas, lo que puedo compartir de Juan el Bautista, un hombre humilde, ubicado, con su misión clara, su llamado, un hombre con su posición, sabía quién era él y con la limitación que él sabía, esta es mi parte y esta es la parte de Dios, la venida del Mesías. Y nosotros sabemos que solo somos instrumentos y que todo lo que hacemos es el Señor el que va a producir el fruto. Como dice Juan 15, Él nos ha puesto para que llevemos más y más fruto y nuestro fruto permanezca. Eso es todo, amadas. No sé si hay comentarios, preguntas, dudas, si Gracias. algo. Muchas gracias, Martita. La verdad es que este Juan el Bautista nos deja tanta enseñanza y qué tremendo, ¿verdad? Con él se podría decir, él le da la entrada a Jesús y lo hace de una manera tan tremenda, tan tremenda. Nos deja tanto ejemplo este hombre y de veras, o sea, ha sido buenísimo. Tengo anotado un montón de cosas aquí y me gustaría que compartiéramos, hermanas, algunos pensamientos, algo que les impactó de esta clase, algo que ustedes quisieran, quizás tal vez una explicación más, no sé, pero me encantaría que pudiéramos participar ahorita si tienen algo más extra, algo que de veras les tocó de este personaje. Aprendemos mucho, muchísimo de él. Así es. Así que por favor, mis hermanas, pueden abrir sus micrófonos. Hermana, no, creí que hermana Miriam ya estaba Sí, ahí. sí, Y mi hermana Miriam. sí. Sí, algo que me impresiona, como dice ella, a veces uno ha tenido ese pasaje, lo ha visitado, lo ha leído, pero nunca le había visto que realmente él sabía, estaba seguro de su posición. Sí. Nunca trató de tomar el lugar del Señor, de quien estaba anunciando, ¿verdad? Aun cuando lo dice, yo no soy digno, él lo explica, pero realmente ya visto así más claro su posición y que tiene claros sus límites. Como ser humano, él reconoció sus límites, que no podía hacer más, que realmente él solo estaba haciendo la obra que se le había encargado, pero que era el Señor quien iba a terminar, ¿verdad? Bautizándolos en el Espíritu y en fuego. Eso fue algo que me llamó mucho la atención. Gracias, sí. Gracias, hermana Martita. Sí. Ya sabe. El conocimiento de cuál era su papel y cuál era el Ujú. papel del Señor, ¿verdad? También. Creo que eso nos enseña mucho a nosotras, Oh, porque sí. nosotras nos creemos que las Mesías somos nosotras, ¿verdad? Hay muchas que tienen ese el síndrome de Mesías, que arreglan todos los problemas y que solo ellas son las expertas en ciertos temas, en ciertas cosas. Y no es así, pues por la misericordia de Dios, Él nos usa, pero siempre debemos de entender cuál es nuestro papel y cuál es el papel preponderante que tiene Dios en Jesús, en lo que hacemos, ¿verdad? Por gracia Él nos da privilegios, pero reconocer siempre eso. Y él en los tres pasajes habla de que Él no es digno, ¿verdad? Que Él no es digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Y como explicaba Martita, ese era el trabajo del esclavo, del siervo, ¿verdad? Que hacía eso. Entonces él mismo decía, yo no soy ni digno de esto. Y cualquiera diría, pues si era tu primo, nada que ver, nada, ¿verdad? No Sí. sabemos, o sea, cómo había sido la relación de ellos, Dios, si se habían visto antes o si solo se habían conocido y todavía chiquitos no sabían el papel tan grande. Pues no sabemos, esos detalles no nos Así es. revela, pero es bien importante reconocer cuál es la posición
Y allí es donde creo que es una gran enseñanza para nosotras hoy en día, reconocer cuál es nuestra posición en el ministerio que Dios nos ha dado, aún en la misma iglesia, ¿verdad? Reconocer, si soy la esposa del pastor, no creerme que ya soy la dueña de todo, la dueña de la iglesia y que todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo, ¿verdad? Obedecerme. Todas son mis siervas, o sea, Ujú, porque hay pastora, hay mujeres que por ser esposas de pastor se creen de veras las dueñas de las iglesias. ujú, Eso es bien delicado. Hay unas líneas ahí tan finas y nosotras como mujeres, pues cuidar eso, cuidar eso. Eh, a veces hay mujeres también que por saber tanto, hay mujeres que han estudiado, tienen un ujú, doctorado, tienen algo, solo yo sé. Aquí todas ustedes van a aprender de mí porque solo yo sé. Y hermanas, yo lo he escuchado, mujeres que dicen, aquí la que sabe soy yo. Entonces yo le voy a enseñar. Eso es triste. Eso es, no, no debe ser así. Entonces, reconocer que por gracia el Señor a muchas les ha dado la oportunidad de prepararse y estudiar. Mujeres inteligentes, mujeres sabias, mujeres, bueno, pero reconocer que Dios me ha dado eso por amor a mí, por pura gracia, por pura su misericordia y mantener los pies, como dicen, en el piso, ¿verdad? ujú. Estar bien sentada. Así que mucho cuidado. ¿Alguna cosita más ahí, mis maestras? Y las que no son maestras también. Aquí están. Ay, Ujú. Sonia creo que quiere. También Sonia, sí, así es. Doña Sonia, por favor. No, es que las cosas grandes que se aprenden, que son de Dios, es difícil callarlas. Algunos las callan, pero nosotras hoy tenemos un gran reto, mis amadas, y es orar por los que están en liderazgo, orar por los pastores y ancianos de la iglesia, porque el ejemplo que hoy se nos enseñó acerca de la persona de Juan el Bautista o Juan el Bautizador, como le llaman, ese es el mensaje de la cruz. Arrepiéntase, hay esperanza, Dios ha metido su mano entre usted y el juicio. Muchas veces los líderes se equivocan el camino predicando evangelios muy livianos. Ujú, Mencionan tan ligeramente la necesidad de arrepentimiento y enfatizan sus mensajes en la importancia de sentirse amado, que Dios es bueno, que Dios es amor, y no están diciendo algo que no sea cierto, es así, pero el mensaje de la cruz es completo. ujú, No se puede decir la mitad. Sí, claro, por supuesto que Dios es su amor, su esencia misma es amor, y Él en su bondad bendice a sus hijos, sanándoles, proveyéndoles, y es su voluntad, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros mensajes, o dejémoslo así, los mensajes que se están escuchando son de mucha motivación ujú. y de conveniencia a los planes de los líderes de las iglesias. Así es. Hay que orar, hermanas, posiblemente usted no va a caer muy bien, Ujú. posiblemente va a derramar sus lágrimas al levantar su voz, posiblemente no le van a dejar servir, posiblemente cualquier otro posible que usted se encuentre. Esté segura que es Dios quien mueve su voz, quien mueve su voto o quien mueve su mano para decir, mire, la escritura dice esto, la escritura dice esto, ¿qué dice la escritura? ¿Cuál es? Y es un reto para nosotros el estar aquí. Así que yo bendigo al Señor por la oración de esta mañana, que se daba gracias por este ministerio, Mm. porque nos ha enseñado, porque hemos crecido. Yo he crecido, hermanas, yo he sido consolada, he sido animada. Muchas ni nos hemos dado cuenta de cuánto consuelo hemos recibido, pero yo sí, en mis noches privadas con mi Señor, gracias por levantarme. Mm. Pues hagámonos ese peso, ¿verdad? Esa fuerza entre mujeres, muletas, que podemos hablar, que podemos responder con Biblia
que podemos contestar con Biblia, hay que conocerla, para que no sea mi opinión, que no sea lo que yo creo, lo que yo pienso. Dios usa a las mujeres de la misma manera que usa a los caballeros, pero para ello hay que seguir rogando al Señor que nos permita aprender y que no se nos olvide el valor de Juan de decir las cosas con sabiduría, pero tal cual son, tal Sí. como la Escritura lo dice. Y si hay consecuencias, no se angustie, como como en buen chero, en buen salvadoreño, Salvadoreño. ¡qué ajolotes! El Señor tomará cuidado de ello, no tú. El Señor se encargará de eso y a su tiempo Él revelará todas las cosas. Así que ánimo. Gracias, Martita, de verdad, gracias, Salmi. Qué bendición el reto de la vida de Juan, la Ujú. vida de este muchacho Sí. que nos recuerda y baja de la nube y nos lleva de nuevo a evaluar el tipo de mensaje que nosotros estamos dando, ya sea en la iglesia o de manera privada, ¿verdad? A veces vienen a pedir consejo y lo que menos uno le da es el plan de salvación y tal vez son inconversos, sino uno le da, sí, Dios, vamos a orar, que Dios te sane, que Dios te ayude, que Dios te dé. Así que una evaluación muy certera y muy apropiada para hoy, hoy. Sí, Mañana solo el Señor sabe qué dará de sí el día. Gracias, Almi. Gracias, Martita. gracias a Dios. Ujú. Gracias al Señor. Quería agregar lo siguiente y lo que tú dices, Sonia, es totalmente cierto y una de las cosas nosotros como grupo aquí de este ministerio y toda mujer que ama al Señor y que intercede, hermanas, es orar por, ya se dijo, pero orar por nuestras iglesias. Ujú. Está lleno de evangelio barato, Ujú. está lleno de gracia barata y la gente, como tú bien lo dijiste, Sonia, quiere oír otra cosa, 7 pasos para no sé qué, para las finanzas, para sentirme mejor, etcétera, etcétera. Y, y a mí me impacta que el mensaje central es la cruz. Y eso es lo que Juan el Bautista hizo Sí. a costa de su propia vida. Un joven que ministró corto tiempo y fue decapitado por poner el dedo en la llaga al Ujú. mero mero de esos grandes y poderosos. Así es de que tenemos que seguir orando. Yo en mis peticiones de oración tengo carga por la iglesia, como dicen, shallow, ¿verdad? Sí. Superficial, superficial. Y el evangelio de la cruz es costo. Jesús lo dijo, el Evangelio de la cruz significa que tienes que dar, como bien dijimos, con amor, pero con firmeza. Y algo más que quiero agregar es cuando nosotros compartimos, debemos de tener mucho cuidado en que alguien esté enfermo, alguien que no es creyente y uno le dice, sí, voy a orar y perfecto, perfecto, porque por eso dice el Señor, ahorita yo he venido a salvar lo que se había perdido, pero cuando demos el mensaje, saber dividir en esa oración de misericordia que el Señor la puede sanar a alguien con cáncer, con problemas de familia, etcétera, pero ¿sabe qué? Su problema mayor es resolver el pecado, hacer las paces con Dios y no mezclar, porque ahí podemos nosotros disminuir la potencia del evangelio, que es transformar ese corazón de piedra y hacerlo de carne. Y no decir, mire, acepte, ¿verdad? Y el Señor le va a, claro que el Señor le va a resolver, pero ¿y si no? Ujú. Estamos dando una falsa expectativa. Ujú. Es esa parte que yo quería enfatizar. Sí, está muy bien. Gracias, Martita. Y es cierto, hemos llegado a una época en la vida que estamos llenos de iglesias superficiales, de Ujú, iglesias que lo que menos se predica es el mensaje del evangelio. Todo es entretenimiento. ujú, Y la gente no quiere ir a esas iglesias donde, es que la música ahí es aburrida, es que ahí no tienen buenos músicos, es que hay tal cosa, porque nos ha
impactado, nos tiene embobado el show, ¿verdad? Nos tiene embobado aquellos cantantes que cantan tan lindo. Qué bueno que cantan lindo. Y aquellas luces, ¿verdad? Todo eso nos tiene tan confundidos, mis hermanas, y la verdad es que no tenemos la capacidad de evaluar el mensaje que se está dando. Esa es una tristeza. Ujú, Debemos de aprender, ¿verdad? Que muchas veces todo lo que está alrededor no es lo importante es que se predique la palabra, que podamos tener buenos tiempos de orar unos por otros, que ujú, alabemos al Señor con entendimiento, no esa alabanza que solo es para mí, para llenar mis emociones, para hacerme llorar. Hermana, a mí me hacen llorar los signos de antes, o sea, ujú, ¿verdad? ujú, Tu fidelidad o cuán grande es Él, o sea, pero que Dios tiene que hacer algo realmente en esto. Y la palabra tiene que o sea, él dice, hacer todo pues pensando en lo que estás haciendo, con entendimiento. Un punto que tocó Martita es el asunto del fuego. ujú. El fuego en la palabra está relacionado con juicio. Y sí, si bien es cierto que cuando vino el Espíritu Santo, en ese Hecho 2 dice que había lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? Entonces, pero en la mayoría de los pasajes donde el Señor habla de fuego, Así está es, diciendo es puro juicio. juicio, puro juicio. Fuego, con fuego aquel que no adoró bien fue muerto, ¿verdad? O sea, y nos tenemos manda fuego, Señor. Y entonces dice Gerardo un día, me dice, ay, si Señor les cumpliera eso, esto estaría chamuscado y no sabrían para dónde agarrar, ¿verdad? O sea, a veces no pensamos lo que le estamos pidiendo al Señor. Tristemente, ¿verdad? No tenemos esa capacidad. Así que muchísimo cuidado. Pero ahí vamos. Hermana Sonia volvió a levantar su mano, mi querida. Gracias, Salvi. Yo creo que también es importante mencionar que sí hay siervos, que sí hay iglesias que Sí. están nadando en contra de la corriente del mundo y sí están haciendo su buen trabajo, sí Ujú, están enseñando, sí están sufriendo, y no que sean perfectas, al contrario, porque reconocen su necesidad del Señor y se saben necesitados de Él, es que se mantienen en la escritura. Yo creo que vale la pena también mencionarlos, que Dios los ayude por eso, orar, rogar al Señor por ellos, que el Señor los siga guardando de sí mismos, porque otro ujú. punto importantísimo que tocó Martita fue el orgullo. Exacto. Ay, hermanas, el orgullo. Y también Almi nos acaba de mencionar eso, ¿verdad? Los títulos, ese carisma, ese don de gente que decimos, Mm, eh, que el Señor libre a nuestros siervos, que el Señor libre a los pastores, líderes, todo que aquel que esté en liderazgo, aún. Hermana, privilegio es ir y limpiar la iglesia. Ujú, Entonces, y cuidar una clase de niños pequeños, o sea, se hace porque somos llamados a este ministerio. Así que orar por ellos, pero así, inteligentemente, ¿verdad? Rogando que el Señor los guarde y reconocer el buen trabajo que muchos de sus siervos están haciendo también. Gracias, Sam. Ya nomás. como nombre. Ajá, ¿quién más está ahí que necesita, que quisiera compartir algo? La Chelita, ¿no? Ay, hermanas, qué bendición. Gracias a Dios. No, pues de sí agradecer primero a Dios, ¿verdad? Y a Martita también que nos ha llevado a través de la palabra y nos ha enseñado pues que Juan el Bautista cumplió su papel de Ujú, un mensajero de el Mesías, ¿verdad? En un tiempo donde pues era la mera guerra, predicar, ¿verdad? Que se arrepintieran a, a los judíos y ahí también iban gentiles. Después vamos a ver que alcanzaba también a los gentiles. ujú. Así que gracias por lo que hemos aprendido esta mañana. Así es. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien más, mis hermanas? Estamos a buen tiempo. Enseñanzas concisas.
al punto y vamos bien, poco a poco, aquí aprendiendo. Una bendición. Hermanas, ¿nadie más? Bueno, pues gracias a Dios por esta enseñanza y en el Face, si ustedes pueden ver después, mis hermanas, hay muchos buenos comentarios también de nuestras hermanas Marelvi, de Ligia Carbonell, de nuestra hermana Maxi, de nuestra hermana, aquí tenía otro comentario fuerte temprano aquí, de Maribel. Ahí todas, algunas han hecho algunos comentarios ahí. Ustedes pueden darle gracias a Dios por eso también, porque ellas dicen, pues la mayoría dicen que ha sido una enseñanza que de veras ha sido de bendición para su vida. Así que gracias a Dios por eso. Vamos a terminar este tiempo en oración y le voy a pedir esto a mi hermana Trini, que si puede orar, por favor, para terminar este tiempo de enseñanza. Oremos. Padre, gracias porque podemos reconocer que hay un plan y hay un propósito para cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida. Como lo hemos estado pensando y hablando y escuchando, Señor, ahora en la vida de Juan Bautista, como tú tenías, Señor, ese plan trazado para él y él fue obediente, sencillo, sin orgullo, Señor. Ayúdanos a nosotros también a ser esa sierva que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a buscarte siempre a ti como tú lo mereces, que podamos andar siempre en tus caminos, cumplir tu palabra, hacer tu voluntad, ser esos instrumentos que tú quieres que seamos en tus manos, Señor. Bendice a cada una de nuestras hermanas aquí en Zoom y a cada una de las que escucharon también en Facebook y a las que habrán de escucharlo después. Gracias, Señor, por la enseñanza de Martita, por su preparación, su dedicación, Señor, a hacer este estudio y compartirlo con nosotras. Te pedimos que las sigas bendiciendo, que las sigas formando siempre en tu servicio, Señor, como a cada una de nosotras. Bendice también a nuestra líder, Almi, Señor, que ella también siempre pueda seguir dependiendo de ti. Amén. Señor, que no sean cosas humanas, ni gustos, ni preferencias lo que nos guíe, ni nos dirija, sino que seas tú, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tomar el control de nuestras vidas, de nuestros ministerios, bueno, que ni son nuestros, son tuyos, Señor, pero tú tienes tanta bondad para con nosotros, Señor, y nos permite servirte. Gracias, Señor, por todo y te pedimos que seas tú siempre gobernando nuestras vidas y que podamos ser sensibles y obedientes a ti, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Amén y amén. Pues mis hermanas, qué bueno que pudimos tener este estudio y vamos a detener aquí la grabación. Bendiciones a todas y podamos verlo, oírlo nuevamente si así lo desean. Y ahí estamos. Bendiciones. Almita. Sí, mami. Sí. Solo darle gracias a Martita, no pude, me tuve que salir un momentito